estamos en Éxodo capítulo 19, prontos a comenzar Éxodo capítulo 20. Hemos visto en el desarrollo de Éxodo, hemos visto el progreso de la revelación de Dios, el progreso de cómo Dios se da a conocer a este pueblo. Dios va revelando su carácter santo a este pueblo. Se da a conocer, se va mostrando en cada paso, en cada episodio, en cada circunstancia. Dios va mostrando su misericordia, su gracia, su amor. También tenemos el cumplimiento de las promesas del pacto. El pacto que está en Génesis capítulo 15 y capítulo 17 con Abraham. Vemos que el libro de Génesis es un libro de promesas, pero el libro de Éxodo es el libro del cumplimiento de esas promesas. Entonces, si tú quieres básicamente entender la fidelidad de Dios y el compromiso de Dios con su pueblo, debes seguir fielmente la lectura de Éxodo, porque ahí se muestra el Dios fiel, el Dios inmutable, el Dios del pacto, que se relaciona pactualmente con su pueblo. Si no conoces el trasfondo del libro de Éxodo, podemos hacer brevemente una síntesis del trasfondo del libro de Éxodo. ¿Dónde comienza toda la historia? La historia comienza en el libro de Génesis, después de la creación, ¿cierto? ¿Qué sucede ahí? Dios toma a Adán y lo inserta en el huerto de Edén y lo pone bajo un pacto de obras. ¿Qué decía ese pacto de obras? Básicamente Dios le puso esta condición a Adán: de todos los árboles del huerto tú puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. El día que comas de ese árbol, ese día vas a morir. Y en medio de ese huerto se levanta también Satanás con un engaño al hombre. Y el engaño básicamente era: con que Dios ha dicho. El primer ataque a la palabra de Dios vino desde los labios de Satanás. Satanás cuestionó la palabra de Dios. Con que Dios ha dicho. Así que Dios les dijo: no coman de ese árbol. Yo les digo coman, porque no va a pasar nada, no van a morir. El hombre y la mujer, Adán y Eva, deciden rebelarse contra Dios, deciden seguir el consejo de la serpiente y no seguir el consejo de Dios. Acto seguido, ¿qué sucede? El hombre se da cuenta que está desnudo, el hombre comprende que algo ha sucedido con él y se esconde. El pecado trae soledad, el pecado trae separación de Dios, el pecado trae muerte, el pecado trae ceguera. El hombre comprende que está desnudo delante de Dios, comprende que se siente lejos también de Dios y se esconde. ¿Qué sucede con el Señor? ¿Qué sucede con Dios? Tenemos Génesis capítulo 3, versículo 8 y 9. Dios va al encuentro del hombre. Dios va al encuentro del hombre y Dios llama a Adán y le dice: Adán, ¿dónde estás tú? Dios sale a buscar al hombre. Ese es el Dios misionero. Ese es el Dios de gracia y misericordia que encontramos en la Escritura. Un Dios que no está atado de manos, que el pecado no lo frena. Todos podríamos pensar que la historia termina ahí. No, la historia no termina ahí. Vemos a este Dios entrando en acción, haciendo exactamente lo que Él había planificado desde antes de la fundación del mundo. Y cuando Dios va a buscar al hombre, inmediatamente lanza su plan redentor. Eso está en Génesis capítulo 3, versículo 15. Dios promete un redentor para el hombre. De la simiente de la mujer se va a levantar un redentor que va a aplastar la cabeza de la serpiente. No solamente promete un redentor, sino que también Dios maldice a la serpiente. Y no solamente maldice a la serpiente, sino también Dios anuncia el desenlace de esta guerra. Es como que si Dios fuese un gran capitán, un gran general que mira el campo de batalla y dice: esto es lo que va a suceder. Y la Biblia nos enseña que justamente eso es lo que sucede. Dios, cuando abre sus labios, la primera maldición que lanza Dios, ¿contra quién es? Contra el hombre.
No, maldijo a la serpiente. Lanza bendición, promete un redentor, y también Dios anuncia de antemano el resultado de la batalla. El resultado de la batalla será la victoria. El descendiente de la simiente de la mujer va a herir en la cabeza a la simiente de la serpiente. Pero la simiente de la serpiente va a herir el calcañar, el tobillo del descendiente de la simiente de la mujer. ¿Se da cuenta que la Biblia habla de esta guerra de simientes? Hay una tensión allí. Hay una tensión constante entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Recuerdan los fariseos cuando le dijeron a Jesús: nosotros somos hijos de Abraham? ¿Qué fue lo que le respondió Cristo? No. Ustedes quieren matarme. Ustedes no son hijos de Abraham. Ustedes son hijos de Satanás, porque las obras de Satanás quieren hacer. Él es padre de mentira desde el principio y homicida. Entonces vemos este desenlace en las Escrituras. Hay una tensión constante entre la simiente de la serpiente, la simiente de la mujer, entre la simiente de Satanás y la simiente de Dios, o los hijos de Dios. ¿Son todos hijos de Dios en este mundo? No son todos hijos de Dios. Por eso necesitamos predicar el Evangelio siempre, para aquellos que están en tinieblas, para aquellos que están cautivos, presos de Satanás, se conviertan, sus ojos sean abiertos y puedan encontrar salvación, puedan pasar de las tinieblas a la luz admirable que está en Cristo. La historia continúa. La historia continúa con Noé, pero también la historia continúa luego con un hombre que Dios llama. Un hombre que Dios llama de un contexto de idolatría pura. ¿Cómo se llama este hombre? Este hombre se llama Abraham. Dios lo llama del caos a Abraham y le da una promesa: sal de tu tierra y tu parentela, ve a la tierra que yo te mostraré, y tú serás una bendición para todas las familias de la tierra. Voy a multiplicar tu descendencia. Y lo que encontramos en Éxodo es el cumplimiento de esa promesa. La descendencia de Abraham llega a instalarse a Egipto. Ahora, ¿por qué llegaron a Egipto? Llegaron a Egipto porque en la tierra hubo gran hambruna. ¿Recuerdan ese episodio? ¿Recuerdan esa clase de escuela dominicana? Hubo gran hambruna en la tierra. Y Dios levantó a un siervo útil. Y ese siervo útil era José. Dios usó a José para preservar al mundo que estaba sufriendo la hambruna y la escasez. Pero no solamente para preservar al mundo, sino también, ¿por qué? Porque Dios va a cumplir su pacto, porque Dios va a ser fiel con su pueblo, porque Dios va a proteger a su pueblo. Recuerde que si el mundo se muere de hambre, ¿quién también se muere de hambre? La simiente. Si la simiente se pierde, si la descendencia se pierde, ¿quién jamás se hubiese encarnado? Cristo, nuestro Señor. Porque nuestro Señor es descendiente directo ¿de quién? De Abraham. Entonces vemos que Dios está preservando, cuidando, protegiendo su simiente, la simiente, cuidando la promesa. Y cuando los israelitas llegaron a Egipto, llegaron no más allá de 70 personas. Cuando salieron de Egipto, ¿cuántos salieron? 2,5 millones. Dios fue fiel a su palabra. Ellos se multiplicaron y se fructificaron. Y esto ya lo vimos en los primeros sermones. ¿Se acuerdan que Faraón quiso frenar esta multiplicación? Pero los israelitas tenían toda la unción. Entonces mientras más los afligían, más se multiplicaban. Faraón dijo: empecemos a oprimir a los israelitas. Comencemos a oprimirlos para que los hombres lleguen cansados a sus casas y no se multipliquen. Pero ellos llegaban cansados y oprimidos y más se multiplicaban. Entonces el plan de Faraón no resulta y Faraón dice: bueno, comencemos a matarlos. Comencemos a matarlos. Y comienzan a matar a los niños, primogénitos varones.
Y de esa matanza Dios escoge una familia, Dios preserva a un niño y ese niño se llama Moisés, el mediador, testigo. Y Dios se nos informa en los primeros capítulos de Éxodo que desciende para cumplir su pacto y sacar a Israel su pueblo, pero también para aplicar el juicio sobre Faraón. Y en toda esta serie seguimos esos juicios graficados ahí en las 10 plagas. Cuando Dios saca a su pueblo de Egipto con mano poderosa, Faraón intenta hacer un segundo reclamo al saber que los israelitas están frente al Mar Rojo. Faraón dice, bueno, esta es la oportunidad para destruir a los israelitas. Dios abre el mar, su pueblo pasa en seco. Los israelitas quieren hacer exactamente lo mismo, pero las aguas del juicio de Dios sepultó a Faraón y a su ejército. Dios no falla. Dios es fiel. Dios cumple sus promesas. Dios no abandona a su pueblo. Jamás. Y ahora nos encontramos ¿dónde? A los pies del monte Sinaí. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Moisés cuando Moisés se encuentra con Dios en medio de la zarza ardiente? Moisés tenía dudas y Dios le dijo a Moisés, la señal, la prueba será que ustedes me adorarán en este monte. Y justamente han llegado a ese monte. ¿Para qué? ¿Para qué fueron salvados? ¿Para qué fueron redimidos? ¿Para dar un tour, un paseo por el desierto? No. Ellos fueron redimidos para adorar a Dios. De igual manera nosotros, su pueblo, tú fuiste salvado, fuiste redimido. ¿Para qué? Para vivir para la gloria de Dios, para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Por lo tanto, no existe una libertad cristiana que se aparte del culto a Dios. Si usted conoce a un cristiano que dice, bueno, yo soy cristiano, pero no quiero congregarme, no quiero estar en la iglesia, no quiero escuchar la palabra de Dios, no quiero adorar a Dios, esa persona no es cristiana. La salvación, la vida cristiana, la redención está ligada a la adoración del Dios Santo. Dios nos rescató para adorarle, para conocerle y para gozar de Él. Esa es la experiencia del pueblo de Israel. Y hemos visto que este pueblo ha sido preservado justamente para ese fin. Recuerden en Éxodo capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17. Las pruebas del hambre, las pruebas de la escasez del agua, las pruebas cuando Amalek quiso destruir al pueblo de Israel. Y Dios no lo permitió. ¿Por qué? Porque Dios quiere que su pueblo le conozca y le adore. Eso se está cumpliendo. Entonces, queridos hermanos, Éxodo no solamente se trata de la liberación del pueblo de Israel. ¿De qué más se trata Éxodo? Se trata entonces de la revelación ¿de quién? De Dios. ¿Quién es nuestro Dios? No solamente lo grande y maravilloso que Dios ha hecho con Israel, sino mostrarnos al gran Dios del pacto, tu Dios, nuestro Señor y Salvador. Eso habla, queridos hermanos, entonces de nuestra mayor necesidad en estos días. La mayor necesidad de la iglesia evangélica, ¿cuál es? Una catedral más grande, un coro más grande, instalaciones más grandes, más cómodas, ¿cierto? Ojalá que sean unos, ¿cómo se llaman estos que te hacen masaje? ¿Ah? Que tienen unos botoncitos y para sacarle los calambres de la espalda. Entonces, ¿se imagina una iglesia con eso? Está fome la predica. ¿Es eso lo que la iglesia necesita? La iglesia no necesita eso. La mayor necesidad de la iglesia es conocer a Dios. La mayor necesidad de la iglesia es conocer a Dios profundamente, íntimamente. ¿De qué sirve tener grandes templos? ¿De qué sirve tener grandes instalaciones?
No sirven de nada cuando hay ignorancia de Dios, ignorancia de la palabra de Dios, ignorancia del Evangelio. Ese lugar no es una casa de Dios, es una sinagoga de Satanás. Nuestra mayor necesidad, amados hermanos, es conocer a Dios. Cristo lo dice en Juan 17:3. Esta es, ¿qué? La vida eterna. ¿Qué es la vida eterna, querido hermano? Bueno, la vida eterna es cantar, aleluya, pegar diezmo, ofrenda, ir a la iglesia. ¿Qué es la vida eterna? Jesús dice, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Mire qué declarador esto, querido hermano. La vida eterna es conocer a Dios y conocer a Jesucristo. Por lo tanto, si esa es la vida eterna, ¿qué será la perdición eterna? La perdición eterna es no conocer a Dios. La perdición eterna es vivir ignorando a Dios. La perdición eterna, la condenación eterna es ser ignorantes de Cristo. Y para vergüenza nuestra digo esto, amados hermanos, como evangélicos, somos una iglesia ignorantes de Dios y de Jesucristo y de su palabra. La iglesia evangélica chilena es una iglesia ignorante de Dios, ignorante del Evangelio, ignorante de la ley de Dios, ignorante de la palabra de Dios. Y ese es el peor daño que la iglesia tiene hoy. El peor daño no lo provocan los movimientos LGTBI. El peor daño no lo provocan los políticos corruptos. El daño que la iglesia sufre porque hay miembros de las iglesias que son ignorantes de Dios. El apóstol Pablo le dice eso a los corintios: para vergüenza vuestra se los digo, ustedes no conocen a Dios. ¿Cuál es el sentido entonces de reunirnos cada domingo, amados hermanos? Es que he hecho tanto de menos a mi hermana Beth. Por cierto que he hecho de menos, por cierto que quiero verla, por cierto que quiero estrecharla, por cierto que queremos compartir la comunión cristiana. Pero nuestro principal y fundamental motivo para estar juntos es para conocer a Dios. Conocer a Dios. Cristo dijo: esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? La luz vino al mundo, pero los hombres, ¿qué eligieron? Los hombres amaron más las tinieblas. No sé si usted puede notar esto, pero si usted está aquí escuchando esto, es porque Dios ha puesto amor en ti por la verdad. De otra manera tú estarías amando y deleitándote en las tinieblas. Si estás aquí en esta tarde es porque Dios ha puesto amor en tu corazón por Él, por su Hijo, por la verdad, por su palabra. ¿Quién es el verdadero Dios entonces? ¿Vieron la película Todopoderoso? Bueno. ¿Está bien, no? ¿Cómo se presenta Dios ahí? Ahí tenemos un Dios compadre, ¿no? El Dios compadre que cuando se presenta es un Dios conserje. Y de repente se saca el traje de conserje y se pone un terno blanco y le hace... El Dios buena onda. Bueno, ese es el Dios que muchos tienen. La Biblia no nos muestra ese Dios. La Biblia nos muestra un Dios santo, temible, pero también misericordioso, lleno de gracia y de compasión y de amor por su pueblo. El Dios que muchos tienen es el Dios de la colcamonía. Este es mi copiloto. Dios es mi copiloto. O algunos le llaman ¿cómo? El jefe, o el de arriba, o el taitita. Tú no puedes referirte a Dios en esos términos. Es el Dios santo, majestuoso,
¿quién es Dios? Esa es nuestra mayor necesidad, conocer quién es Dios. Porque como Juan Calvino lo dice en la institución de la religión cristiana, cuando conocemos a Dios, es entonces que también nosotros nos podemos conocer a nosotros mismos. Aprenda esta palabra, porque su vida cristiana es una vida teorreferente. Mire qué bonito. Usted pregunte, ¿tú eres cristiano? Sí, mi vida es teorreferente. ¿Qué significa ser teorreferente? Que toda nuestra vida cristiana tiene su punto fundamental de existencia en Dios. Usted no puede buscar identidad, propósito, descanso, satisfacción, gozo fuera de Dios. Salmo 16. No hay bien para mí lejos de ti. Usted no va a encontrar el bien, el gozo y la alegría lejos de Dios. Solo en Dios lo encontrará. Y eso es lo que está aprendiendo este pueblo. Hay algunas preguntas acá que nos podemos hacer de este pasaje, como por ejemplo, ¿quién es el Dios verdadero? ¿Cómo conocemos al Dios verdadero? ¿Cómo podemos adorar al Dios verdadero? ¿Dónde puedo escuchar la voz del Dios verdadero? Recuerden que los israelitas fueron sacados de una cultura politeísta. Entonces ellos están en el monte Sinaí para tener este encuentro con el Dios verdadero y para escuchar al Dios verdadero. Así que vamos a ver tres cosas importantes en este pasaje. Número 1. Israel aprende quién es Dios. ¿Y cómo Israel aprende quién es Dios? Bueno, ellos tuvieron lecciones en la escuela dominical, ¿no? ¿Cómo Israel aprende quién es Dios? Mire por favor los versículos 7 al 9. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Nuestro Dios habla, no es un Dios mudo. Nuestro Dios habla. Nuestro Dios habla a su pueblo. Habló al pueblo de Israel. Nuestro Dios nos habla a nosotros también, su pueblo. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Y Moisés refirió al Señor las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo al Señor. Este, queridos hermanos, es el primer culto oficial del pueblo de Israel. Es el primer culto oficial. Podríamos decir que esta es la primera reunión congregacional oficial del pacto. Este es el primer culto. Vemos entonces que para esto fueron traídos hasta acá, para escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo comienza este culto? Este culto comienza con improvisación. ¿Ven ustedes al pueblo de Israel tratando de acercarse a Dios? ¿O es un mediador que llega a ellos para comenzar la adoración? Es Moisés, que está actuando como mediador entre Dios y el pueblo. Nos damos cuenta que este culto también es un diálogo constante. ¿Se dieron cuenta de eso, no? En este culto hay un diálogo. Dios habla y el pueblo responde. Y Dios vuelve una vez más a hablar. ¿Se parece a nuestro culto? Sí. Miren una cosa muy interesante acá. Y es que el culto aquí, o este culto principal del pueblo de Israel a los pies del monte Sinaí, no comienza con improvisación, ni tampoco comienza con melodrama, ni tampoco comienza con crear un ambiente, ni tampoco comienza con afectar las emociones de la gente. ¿Cómo comienza este culto? Este culto comienza con la palabra de Dios declarada a su pueblo. Cuando ustedes llegaron por primera vez a una iglesia presbiteriana y reformada, ¿qué llama la atención? ¿Cómo comienza el culto? Bueno, hermanos, levanta tu corazón, Señor. Y suena la música de fondo. Clamamos una poderosa unción esta noche. ¿Cómo comienza el culto en una iglesia reformada?
el culto en una iglesia reformada no comienza con una ambientación. Porque hay muchas personas que creen que hay que ambientar un poco, hay que preparar el ambiente, como dicen algunos. Hay que preparar el ambiente para que nos sintamos delante de Dios. Entonces comienzan a tocar bien melodramáticamente y la gente dice, uy, de verdad Dios está aquí. El culto en la iglesia reformada no comienza así. El culto comienza con la llamada. ¿A qué? La llamada a la adoración. ¿Quién nos invita a adorar? El Señor Dios Todopoderoso. Es Dios que nos invita a adorarle. El culto comienza con una llamada a la adoración. Comienza cuando el ministro abre la escritura y dice, el Señor está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Es un llamamiento ¿a qué? A considerar que estamos delante de un Dios santo y majestuoso. No un Dios que venimos a impresionar, sino que nosotros estamos impresionados por Él, por su amor, por su gracia, por su misericordia, por su trascendencia. Y eso es lo que nos causa a nosotros temor, un temor reverente. ¿Cómo este Dios santo, temible, asombroso, me permite adorarle? Le puedo adorar solamente porque hay un mediador. Hay un mediador. Dios nos convoca como convocó a su pueblo Israel. Mire el versículo 7 nuevamente. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Señor le había enviado. Para tener un panorama completo del capítulo 19, usted va a ver a Moisés subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. En el versículo 3, Moisés sube al monte ¿para qué? Para escuchar a Dios. Y en el versículo 7, Moisés desciende ¿para qué? Para hablar las palabras de Dios. Luego, ¿dónde ve? Otra vez vuelve a subir en el versículo 8. ¿Pero sube para qué? Para declarar la voz de Dios al pueblo. Nuevamente sube a Dios en el versículo 20 y nuevamente baja al pueblo en el versículo 21. Y finalmente baja hasta los ancianos en el versículo 24. Y en el versículo 25 declara al pueblo. Entonces lo que podemos ver acá es que hay un diálogo constante. En nuestro culto también hay un diálogo constante. Se nos llama a la adoración. ¿Cómo respondemos nosotros? Cantando. Luego después, ¿cómo Dios nos habla? ¿Cómo Dios nos habla? A través del momento de la adoración. Tenemos momentos para orar con Dios. Somos invitados nuevamente a adorar a Dios en medio de nuestros cánticos. Luego Dios nos habla por medio de la lectura pública. Y así sucesivamente. Siempre es un diálogo pactal. Es un diálogo entre Dios y su pueblo. Lo mismo está sucediendo acá. Dios tiene el deseo profundo de que su pueblo reconozca su condescendencia. A pesar de que Dios es un Dios trascendente y santo y majestuoso, sin embargo Dios está en medio de ellos. Los israelitas deben comprender esta condescendencia santa. ¿Cómo parte el culto de los israelitas? Parte con la invitación a adorarle. Pero mire por favor su Biblia, versículo 9. Entonces el Señor dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti, ¿cómo? En una nube espesa. ¿Cómo el Señor vendrá a su pueblo? En una nube espesa. El culto, por lo tanto, parte con una comprensión profunda de la gloria de Dios. A lo largo de todo el Antiguo Testamento usted va a ver esta imagen de la nube espesa. Que más adelante los israelitas le llamaron a esto la gloria chequina, la presencia de Dios. Entonces, queridos hermanos, cuando nosotros venimos
venimos a adorar el día domingo, ¿rogamos para que Dios se manifieste o Dios está con nosotros? Dios está con nosotros. Nosotros no estamos aquí saltando y dándonos de golpe en el pecho diciendo, Señor, manifiéstate. No. Dios está en su templo. Dios habita con su pueblo por su Santo Espíritu. El deseo de nuestro corazón debe ser, Dios, hazme consciente de tu presencia. Hazme consciente de que tú estás aquí. Porque mi corazón está desvirtuado. Mi corazón está pendiente de otras cosas. Hazme consciente de que tú estás aquí. El culto comienza con una comprensión profunda y un reconocimiento profundo de la gloria de Dios en medio nuestro. Mientras no comprendamos esto, queridos hermanos, amados hermanos, nuestros cultos nunca tendrán adoración y temor reverente. Eso es lo que está pasando con la iglesia hoy. La iglesia tiene mucho culto secularizado. Mucha música de mall. Mucho ministro de alabanza. No estoy en contra de los ministros de alabanza. Mucho músico, mucho guitarreo, mucha bulla para tratar de provocar algo. Y quienes asisten a este tipo de culto no se dan cuenta que están delante de Dios. Entonces, en vez de ser un culto santo, en vez de ser un momento del culto santo de la celebración majestuosa de Dios, el culto pasa a desarrollarse de una manera corriente y vulgar. Corriente y vulgar. No hay un sentido profundo de la santidad de Dios y de la trascendencia de Dios. Recuerde lo que experimentó un hombre tan malo como el diablo que se llamaba Jacob en Betel. ¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios o puerta del cielo. ¿Hace cuánto que usted no experimenta eso en el culto? ¿Hace cuánto que usted no está consciente que está delante de Dios? ¿Hace cuánto que su corazón no estalla en gozo, en alegría, en regocijo porque está delante de un Dios santo que le ama, que podría ser destruido y aniquilado inmediatamente? Sin embargo, está delante de Dios santo que le ama. Esta fue la experiencia también de uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. ¿Y cómo estaba el templo? El templo estaba lleno de esta nube, de esta presencia. Y cuando sus ojos contemplaron al Señor, él experimentó gozo y se puso a cantar de alegría. No, él dijo, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Que soy un hombre de labios inmundos y habito en pueblo que tiene los labios sucios. ¡Ay de mí que soy muerto porque he visto al Señor en su gloria! Necesitamos comprender, queridos hermanos, necesitamos comprender que el culto es la manifestación también de la gloria de Dios. Usted no la ve aquí, pero Dios ha dicho que sí está acá. Su gloria. Sí está aquí. Amén. Israel, puesto que se va a encontrar con el Dios glorioso, también deben prepararse para este encuentro. Miren por favor los versículos 10 al 15. Ellos debían prepararse por lo menos en 3 aspectos. Número 1, ellos debían preparar el campamento. Dios dio órdenes específicas. ¿Y esas órdenes cuáles fueron? Pongan reglas, pongan límites. No se acerquen al monte. El que se acerque al monte morirá si traspasa el límite. ¿Dónde encontramos esto antes en Éxodo? Éxodo capítulo 3. Moisés, quita tu calzado porque el lugar que estás pisando santo es. ¿Se da cuenta que el pueblo no puede improvisar? ¿Se da cuenta que el pueblo tiene que acercarse a Dios de acuerdo a lo que Dios ordena?
El pueblo no improvisa. El pueblo se acerca de acuerdo a lo que Dios ordena. Y Dios ordena que preparen sus corazones, pero también preparen el campamento. Pongan límites. Hasta aquí nomás pueden llegar. No se acerquen al monte, porque si se acerca al monte un niño, un hombre, una bestia, todos morirán. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñar ahí? Dios es un Dios santo. Y tú no te puedes presentar delante de Dios como a ti se te ocurre. Dios es un Dios santo. ¿Se da cuenta cómo esta doctrina afecta también la vida de la iglesia? Cuando no se predica estos atributos de Dios, el culto dentro de la iglesia parece cualquier cosa. Necesitamos, queridos hermanos, ser celosos de nuestro culto, celosos de nuestro tiempo de adoración. No que estemos todos serios con cara de cadáveres, pero sí expectantes y con un sentido profundo de que estamos delante de Dios. La primera recomendación: pongan límites para que no traspasen, o si no van a morir. La segunda recomendación es: quiero que laven sus ropas. No quiero ninguno con ropa hedionda, no quiero ninguno con ropa sucia. Quiero que laven sus ropas. Quiero que laven sus vestidos. Los israelitas no podían presentarse delante de Dios con ropa manchada, sucia o hedionda. Ellos debían lavar sus vestidos. Si a ti te invita el presidente, la presidenta, quien sea, a una reunión en el palacio, ¿cómo va usted? ¿Con chala y short? Con chala y short. ¿Ah? ¿Cómo va? Se pone la mejor pinta, ¿no? ¿Por qué? Porque su presentación denota el carácter de la persona con quien se va a reunir, ¿no? Si una persona común y corriente ordinaria, ahí sí, sale y short. Pero si es alguien distinguido, se viste para la ocasión. Dios quiere que este pueblo comprenda su santidad, que comprenda su carácter santo, y para ello ellos deben lavar sus ropas, lavar sus vestidos. Una cosa interesante acá es que, ¿dónde este pueblo, 2,5 millones de personas van a lavar sus ropas? Había lavandería en el desierto, ¿no? ¿Había un mar ahí para lavar esa ropa? ¿Tenían agua disponible para lavar sus vestidos? 2,5 millones de túnicas. ¿Dónde iban a lavar esa ropa? ¿Dónde? Dios ya había hecho provisión. ¿Dónde había hecho la provisión de Dios de agua? Cuando la roca fue abierta por la vara de Moisés. Hay un principio espiritual aquí maravilloso. Pablo nos dice que esa roca que fue herida era Cristo. Sin embargo, la roca fue herida para alimentar al pueblo, para satisfacer su sed. Por lo tanto, es obvio que esas vestiduras van a ser lavadas ahí en esas aguas. Pero ¿qué nos enseña a nosotros cuando nos presentamos delante de Dios? Debemos purificar nuestros corazones, nuestras conciencias. ¿Con qué? Con el Evangelio. Cristo ya fue herido por ti. Y cuando tú te presentas al culto, cuando has tenido alguna situación difícil durante el día, ¿qué vas a hacer? ¿Vienes con la amargura hasta acá? No, debes recordar el Evangelio. Debes lavar tu conciencia, tu corazón, recordando las promesas del Evangelio. Ese es el gran principio que encontramos acá. Recuerda la roca abierta. Recuerda que Cristo ya murió por ti, pagó por tus pecados. No te presentes en el culto del Señor de manera descuidada. La tercera recomendación es un poco compleja. Yo debo decir que me produjo dudas. Porque la tercera recomendación era: si el pueblo se va a acercar, no toquen mujer.
¿Cómo? Dice así el texto. Mire por favor el versículo 15. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquen mujer. Es decir, los israelitas debían poner límites al campamento para decir: este lugar pueden caminar, pero en otro lugar no caminen porque es santo. Si caminan por ese lugar van a morir. Debían también limpiar sus vestiduras, no presentarse con ropa de ni sucia ni cochina, presentarse de manera digna delante del Señor. Si usted se encuentra, ¿cierto?, con una novia que va por la calle, usted ve su vestido y ¿qué va a decir? Ah, ¿va a dónde? A matrimonio. Yo no he visto a ninguna novia que se case con overol. ¿No es cierto? Es ridículo. Nuestras vestiduras hablan para la ocasión que nosotros nos estamos preparando. Pero este mandamiento o esta orden de no toquen mujer, no toquen mujer, ¿qué significa? ¿Dios odia la intimidad sexual? No, ¿cierto? No. Dios ama la intimidad sexual. Él la diseñó, Él la creó, Él la ordena y Él la bendice en el contexto del matrimonio, en un contexto de pacto. Pero fuera de ese contexto de pacto, ¿cómo se llama? Se llama fornicación o perversión. Y es pecado. ¿Será entonces acá que hay un mandamiento para el culto, que cuando hay culto hay que abstenerse de tener relaciones sexuales? Sería raro, ¿cierto? Sería extraño. No. ¿Cuál es el principio aquí? ¿Cuál es el principio? Vaya conmigo por favor a 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7, versículo 5. 1 Corintios capítulo 7, versículo 5. Mire, escuche bien. Recomendación a quién? A los casados. No os neguéis el uno al otro. No os neguéis el uno al otro. O sea, Pablo está diciendo aquí que el dolor de cabeza no va. Está clarito, ¿no? No os neguéis el uno al otro. Dolor de cabeza, cansar, no, eso no corre. ¿Cuándo se pueden negar? Pablo dice: a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. ¿Pero para qué? ¿Solamente para qué? Para ocuparse ¿en qué? Sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Tampoco corre el decir: no me toques porque yo estoy consagrado al Señor durante 3 días orando, así que no, eso no corre. No, se habla de un mutuo consentimiento, y ese mutuo consentimiento siempre es con el fin de buscar al Señor sosegadamente, detenidamente. Entonces, ¿Dios bendice la intimidad? Por supuesto. ¿Dios desea la intimidad sexual de su pueblo? Por supuesto. Pero Dios también nos dice: si se van a ocupar sosegadamente en algún aspecto de la oración profunda, búsquenme de todo corazón. ¿Qué es entonces lo que Dios quiere con su pueblo Israel al decirle: no toquen mujer? Preparen sus corazones para este encuentro glorioso. Preparen sus corazones para este encuentro. Es decir, Dios quiere que su pueblo lo anhele y lo desee profundamente, íntimamente. Que haya una unión de corazón profunda.
¿cómo preparamos también nosotros nuestros corazones para el culto? Si nosotros preparamos nuestros corazones para el culto, el día sábado en la noche, durmiendo a tiempo, dejando listas las cosas del otro día, nuestra experiencia en el culto el día domingo va a ser una experiencia grata. Si nosotros dejamos todas las cosas para la última hora, muchas veces nuestra experiencia en culto va a ser una experiencia pesada, cargada. Por eso nuestros antepasados teológicos, los puritanos, preparaban el culto del Señor ¿cuándo? Día domingo, el día sábado, al anochecer. Preparaban sus corazones para la adoración pública. Y nosotros también debemos hacer eso, queridos hermanos, preparar nuestros corazones. Cuando usted prepara su corazón para el culto, créame, nunca un culto pasará por alto. Nunca usted va a decir, esto no fue un culto. No, porque usted preparó su corazón para la adoración, preparó su corazón para encontrarse con el Señor, preparó su corazón para encontrarse con el Dios Todopoderoso. Finalmente llegamos a la tercera recomendación de Dios, y es que Él se va a encontrar con su pueblo. Dios desciende para encontrarse con su pueblo. En este descender de Dios vemos algunas figuras impresionantes, como por ejemplo, hay humo, hay fuego, hay terremotos, hay una nube espesa, hay una bocina, hay algo que está tronando. Y en nuestro culto hay humo, hay trueno, hay relámpago, hay fuego. No hay nada de eso. Pero la presencia de Dios es tan real como lo era en el Sinaí. Es tan real. Israel, queridos hermanos, tuvo todas estas visiones de fuego, humo, escuchó truenos, vio relámpagos. Ellos querían escuchar, pero no solamente querían escuchar, ellos querían ver descendiendo a Dios. ¿Vieron a Dios? No lo vieron. Solamente escucharon el ruido, vieron el humo, vieron el fuego. ¿Dónde se explica la realidad de nuestro culto hoy? ¿Dónde se explica la realidad de nuestro culto hoy? Vaya conmigo por favor a Hebreos capítulo 12. Busque Hebreos capítulo 12. Versículo 18 en adelante dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Está hablando del monte Sinaí, ¿no? Que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreado o pasado con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. ¿A qué monte nos hemos acercado? El escritor de los Hebreos nos dice: nos hemos acercado ¿a dónde? Al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, los espíritus de los justos hechos perfectos. Nos acercamos también a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. No tenemos nada que envidiar al culto de los israelitas en el monte Sinaí. Ellos tenían humo, truenos, relámpagos. Pero, ¿qué sucedía aquí? No podían acercarse. Estaban separados. Necesitamos nosotros entonces como iglesia que hay en este culto truenos, relámpagos, terremotos, fuego, humo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la pura y santa palabra de Dios, donde Dios nos habla, donde la palabra es predicada, el Padre nos habla, el Hijo nos habla, el Espíritu Santo nos habla. ¿O no habla el Espíritu Santo acá? Pero yo no veo a nadie pensando por ello.
Espíritu Santo? Sí, hambre el Espíritu Santo del momento que la palabra de Dios es expuesta con fidelidad. Está la presencia real del Señor. Aquí tenemos la realidad del culto. El autor de los Hebreos dice: no se han acercado a este monte que ustedes pueden palpar, por muy glorioso que sea y tremendo. Se han acercado a la ciudad del Dios vivo. La ciudad del Dios vivo. Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los justos. Así el Señor nos considera la congregación de los justos. Y nos acercamos también a la sangre del mediador del pacto, la sangre de Cristo. No sé si te das cuenta, amado hermano, pero lo que la Escritura nos está enseñando es que todo nuestro culto cristiano de hoy está revestido por la obra perfecta de Jesús. Tus oraciones son escuchadas en el culto porque tus oraciones están revestidas con la justicia de Cristo. Nuestro culto para Dios es aceptable. ¿Por qué? Porque nuestro culto está dedicado y honrado en el nombre de Cristo. Pero hay una advertencia. Así como los israelitas tuvieron advertencias claras: no traspasen los límites, porque si traspasan los límites, morirán. Aquí hay una advertencia clara. ¿Dónde está esa advertencia? Mire por favor el versículo 25. Mirad, no desechen, ¿quién? Al que habla. No desechen al que habla. ¿Quién hablaba en el monte Sinaí? En medio del trueno, el relámpago, el terremoto, el fuego, la nube. ¿Quién hablaba? Dios estaba hablando. ¿Quién nos habla hoy en este culto? ¿Quién nos está hablando hoy en este culto? Dios. ¿Necesita usted un trueno para creer? Hay una advertencia. No deseche al que habla. En el monte Sinaí, Moisés hablaba para el pueblo de parte de Dios. Pero en este tiempo, tiempo de la iglesia del Nuevo Testamento, ¿quién nos habla? ¿Quién es el mediador que nos habla? Su Hijo Jesucristo, la palabra encarnada. No desechen al que habla. ¿Y quién nos habla? Jesús. ¿Qué te habla Jesús cuando vienes al culto? ¿Qué te habla Jesús? ¿Qué habla Jesús para ti? ¿Qué te dice Jesús cuando vienes al culto? ¿Qué te habla para ti? Mira por favor Hebreos capítulo 10, verso 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que nos habla el Señor Jesús, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. A los israelitas se les decía, acérquense. No. A los israelitas se les decía, hasta aquí. Pero a ti se te dice, ven, acércate. Ven, acércate. Ven, acércate a lavar tus ropas, a lavar tu conciencia, a lavar tu corazón. Llegaste cansado, débil, con pensamientos de culpa. Ven, acércate. Te atormentan tus pecados. Ven, acércate. Confía.
también, ¿quién es el que está hablando? Cristo habla en medio del culto. Cristo nos habla. Cristo nos dice, tengamos esta confianza. Llegaste sucio, Él te limpiará. Llegaste triste, Él te consolará. Llegaste enfermo, Él sana. Llegaste con una conciencia atormentada por tus debilidades, por tus pecados. Él limpia tu conciencia con el agua pura del Evangelio. Llegaste con un corazón endurecido, Él quebranta la peña, Él quebranta la roca. ¿Cuál es el consejo entonces? No menosprecien al que habla. No tengan poco el culto cristiano. No tengan poco la palabra predicada. No tengan poco esta experiencia. Porque sí, amados hermanos, es una experiencia domingo tras domingo encontrarnos con ¿quién? Con el Señor hablándonos en su palabra. Hablando en nuestros corazones. Se nos dice, tenga esta confianza, no menosprecie la gracia de Dios. Menospreciar la gracia de Dios es menospreciar el Evangelio. Menospreciar la gracia de Dios es tener en poco lo que Cristo ha hecho por ti. Por eso se nos dice en Hebreos capítulo 12, no menosprecien al que habla. ¿Y qué está hablando Jesús? Mira por favor, en el versículo 24, nosotros nos acercamos a Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla. La sangre rociada que habla. La sangre rociada que habla, la sangre que es mejor que la sangre de Abel. La sangre de Abel gritaba, hablaba, Señor, hazme justicia por la muerte de mi hermano Caín. Mientras que la sangre de nuestro hermano Jesucristo grita por toda la eternidad, yo soy tu justicia, yo soy tu perdón, yo soy quien te justifico, yo soy quien te salvo, yo soy quien te redimo. Esa sangre sigue hablando para nosotros durante toda la eternidad, hermanos. Por eso no debemos menospreciar al que habla. ¿Qué es tomar y desechar el que habla? Hebreos 12, 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿cuál es la respuesta y cuál es el orden que se nos da en el culto? Tengamos gratitud. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Qué es este temor y reverencia? ¿El temor es miedo de Dios? Es un temor reverente. Porque conocemos su naturaleza, sus atributos. Me produce adoración, un temor reverente, que se nos exhorta aparte de no menospreciar al que nos habla, porque nuestro Dios es amor. Por cierto que nuestro Dios es amor. ¿Qué nos dice acá? Nuestro Dios es fuego consumidor. Fíjese, querido hermano, que este mismo Dios que reunió a su pueblo en el monte Sinaí para congregarse, a adorarle, y dio todas estas órdenes para que ellos prepararan sus corazones, que reveló los 10 mandamientos, es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y es el mismo Dios del Nuevo Testamento, ¿sabe qué? Que mató a Ananías y a Zafira. ¿Y por qué los mató? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con ellos? Ellos trataron de engañar. Ellos trataron de engañar al apóstol Pedro. Dijeron, mira Pedro, nosotros teníamos esta parcelita, pero la vendimos en, no sé, pongámosle, la vendieron en 20 millones de pesos.
Pero entre los dos se pusieron de acuerdo y dijeron, no, digamos que la vendimos en 15. Nos guardamos 5, pero también damos lo que le corresponde al Señor. ¿Por qué este matrimonio cayó en esa parafernalia? ¿Por qué cayó en esa actitud de aparentar? ¿Por qué? ¿Qué había sucedido en el contexto? Hechos capítulo 4, aparece Bernabé, que en respuesta al Evangelio, ese hombre da todo lo que tiene y lo pone a los pies de los apóstoles. Y toda la iglesia bendice a Bernabé y le llaman hijo de consolación. La iglesia es bendecida por este don gratuito de este hombre. Se desprende en el corazón de estas personas. ¿Qué cosa? Mira lo que hizo Bernabé. Nosotros podemos conseguir un poco más de popularidad. ¿Por qué no hacemos lo mismo? ¿Qué olvidaron ellos? La aceptación de Ananías y Zafira no era por lo que estaban dando. La aceptación era por el Evangelio. Ellos no iban a ser más amados en esa comunidad porque iban a entregar una gran y suculenta ofrenda. Ellos ya eran amados por Dios. Así que cuando traen esta ofrenda, el Espíritu Santo habla en medio del culto y dice: ¿por qué Satanás llenó tu corazón de esta mentira? ¿Cuál era la mentira? Si no hacen esto, entonces ustedes no van a ser bendecidos. Si no hacen esto, entonces ustedes no van a ser considerados. Si no hacen esto, entonces ustedes no van a tener la aprobación del pueblo. ¿Qué olvidaron? ¿A quién desecharon? ¿Qué se desechó bien? La voz del que habla. La voz del que te dice: tus pecados son perdonados. La voz del que te dice: mío eres tú. No aparentes. No vivas con hipocresía. No trates de impresionarme con una falsa piedad. Eso es pisotear, queridos hermanos, el Evangelio y la gracia de Cristo. Que cuando tú vienes al culto tratando de presentarte como alguien justo y limpio, cuando en el secreto no lo eres. Necesitamos reconocer a quién habla. Acerquémonos pues entonces, amados hermanos, a quien en esta noche nos habla. Acerquémonos pues entonces con una conciencia limpia por la palabra. Acerquémonos pues entonces a adorar a nuestro Dios, porque Dios se ha acercado a nosotros. Este Dios que es fuego consumidor también viene con gracia y con misericordia. No deseche a quien habla hoy en esta tarde. Si ha oído hoy su voz, no endurezca su corazón. Demos gracias al Señor por su palabra. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, Padre Celestial, no tenemos temblores, ni relámpagos, ni fuego, ni humo, pero tu presencia es tan real, Señor, como lo era en Sinaí. Y qué gloria para nosotros, Señor, que sea tan distinto esto. Saber, Señor, que nos acercamos a otro monte, un nuevo monte, por medio de nuestro mediador Jesucristo, quien es nuestra justicia, nuestro gozo, nuestro deleite, nuestra paz, nuestro amigo. Se hace la comparación de Cristo con Abel. Abel murió y no dejó descendencia, pero tú, Señor Jesucristo, moriste y te levantaste y trajiste una descendencia completa para Dios tu Padre, un reino de reyes y sacerdotes. Con tu sangre nos compraste para ti. Rogamos, Señor, que tu palabra sea aplicada en nuestros corazones, que traiga fruto abundante en nuestras vidas, que traiga fruto que dé gloria a tu nombre, que
tu iglesia sea edificada, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.